Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. Los saluda Marisol Aceves y estoy acompañada de esta enorme personalidad, Juliana Castro, que estará compartiendo cuadro nuevamente con todos ustedes. Prepárense porque tenemos un programa especialmente para todos ustedes, donde no va a faltar en ningún momento la diversión y entretenimiento, ¿verdad? ¿No es así, Juliana? Así es, Marisol, y el gusto es mío de estar nuevamente compartiendo cuadro contigo, y como tú ya lo hiciste hincapié, tenemos una programación totalmente entretenida y llena de información relevante para todos ustedes, que al fin de cuentas son quehaceres universitarios. Asimismo, nos estarán cubriendo capsulistas de detrás de Ciencia Cierta y muchas otras más que no les vamos a decir para que continúen con nosotros. Asimismo, les recordamos que tomen captura de pantalla si nos están viendo desde sus hogares, nos pongan en los comentarios para estar en continuo contacto. Muchas gracias por seguir con nosotros y estamos a punto de comenzar esto que es Sensor UABC, temporada 13. Gracias por continuar con nosotros atacando el quehacer universitario. Nos encontramos en la tercera Feria del Empleo, donde los jóvenes cimarrones tienen la oportunidad de encontrar alguna vacante para desarrollarse en su vida profesional después de haber concluido sus estudios universitarios. Quédense con nosotros, que esto es Sensor UABC, temporada 13. Mi nombre es Miguel Ángel Cervera, yo soy coordinador de la Red Universitaria de Empleo en OCC Mundial. OCC Mundial es la primer bolsa de trabajo en línea en México y el mundo. Es el sitio más importante en México para acceder a vacantes y empresas. Y por si esto fuera poco, nos llena de orgullo platicarles que OCC Mundial tiene convenio con la Universidad Autónoma de Baja California desde hace más de 8 años. Esto nos permite desarrollar un sitio de bolsa de trabajo exclusivo para la UABC, con toda la tecnología de OCC Mundial, pero también todas las empresas de OCC Mundial, con la intención de facilitar empleo y vincular a todo el talento universitario. Bueno, lo que buscamos en específico en este tipo de espacios, en este tipo de eventos, es básicamente que todos los cimarrones de la UABC conozcan el convenio, conozcan la plataforma, y esto a su vez les permita vincularse con nuestras más de 30,000 empresas que están en búsqueda del mejor talento. El sitio, si pueden entrar, es uabc.occ.com.mx. Este sitio es básicamente la bolsa de trabajo de la Universidad Autónoma de Baja California, desarrollada y soportada por OCC Mundial. Ok, bueno, mi nombre es Javier Sandoval, la empresa es Morsan Corporation y nosotros administramos el portal de internet empleonuevo.com. Ok, el portal de empleonuevo.com es un portal en el que las empresas de Baja California y en el interior del país publican sus vacantes de trabajo. Nosotros tenemos más de 500 empresas en Baja California, principalmente de la industria maquiladora, en un 80% aproximadamente, que publican sus vacantes con nosotros. Sin embargo, tenemos un 20% de empresas que también publican, del sector servicios, que publican sus vacantes con nosotros. Nosotros tenemos vacantes desde perfil de practicantes para alumnos que van aproximadamente en quinto semestre en adelante, a puestos auxiliares de recién egresados como tal, de diferentes áreas, principalmente de áreas de ingenierías y carreras administrativas. También tenemos de áreas de comunicación, derecho, y tenemos otras vacantes para perfiles que no precisamente son profesionales. También tenemos para, por ejemplo, guardias de seguridad, o tenemos puesto para personas que a lo mejor van ingresando a estudiar, que van de primero a cuarto semestre y que necesitan trabajar. Entonces son puestos de medios turnos, como en call centers o en empresas que pues ofrecen trabajos para estudiantes, ¿no? Okay. Hola, mi nombre es Víctor Rodríguez, soy coordinador de comunicación de Zodiac Aerospace Tijuana. Nuestra empresa es una empresa de origen francés y tenemos casi más de 10 años en Tijuana.
y nos dedicamos a hacer interiores de avión para empresas como Boeing, Airbus, Bombardier. Bueno, normalmente buscamos un perfil de ingeniería, ingeniería aeroespacial, mecatrónica, pero igual buscamos programadores. En el área administrativa también tenemos buscamos a alguien como en psicología. Muchas gracias por haber visto un episodio más de Visita. Hasta la próxima. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, gracias por seguir en la sintonía de este su programa del quehacer universitario. Como vimos en la cápsula anterior que fue de visita, nuestros amigos nos dieron la gran amplitud, pero nos presentaron esta maravillosa Feria del Empleo. Para todos nuestros alumnos que van a egresar necesitan un empleo, y es justamente UABC que hace este tipo de actividades para que nuestros alumnos se les pueda facilitar cuando se afronten al ámbito real. Y para no perder el tiempo, vamos a dar inicio a esta siguiente cápsula. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 3. El hecho de haber participado en un debate presidencial nos da la exigencia a nosotros como un medio universitario de hacer reflexionar a nuestra comunidad estudiantil, y eso es justamente lo que pretende Sensor UABC. Sensor UABC se caracteriza por siempre estar al pendiente de actividades institucionales, y una de ellas que fue muy destacada, que marcó un parteaguas de opiniones, pero sobre todo de responsabilidad social, que es un valor muy esencial en nuestra máxima casa de estudios. La Universidad Autónoma de Baja California fue sede del segundo debate presidencial, siendo así Sensor UABC el medio universitario que brindó cobertura de este magno evento de la democracia nacional. Los ciudadanos necesitamos emitir nuestro voto convencidos de que estamos eligiendo la mejor opción, aquella que sabrá dar respuestas efectivas a los grandes retos del país. Invito desde aquí a todos los ciudadanos de Baja California y de México a que el próximo 1 de julio acudamos a las urnas a expresarnos a través del voto, a que no dejemos en manos de otros la trascendental decisión de elegir al próximo presidente de la República. Lo que pretendemos con esto es crear una reflexión entre nuestros cimarrones, nuestros padres de familia, nuestros maestros, toda nuestra comunidad estudiantil. Estamos a unos días de que esta acción democrática defina el rumbo de nuestra nación a través de nuestro voto. Así es, votando. En nuestro país lleno de oportunidades, no importa qué apellido tengas, qué raza seas, las creencias que tengas, el idioma que tengas, lo importante es que ejerzas tu voto. ¿Sabías que según el INE en Baja California, el mayor porcentaje de participación ciudadana electoral se ve reflejada durante las gobernaturas y las presidencias, arrojando una participación menor del 50%? Esto es un claro ejemplo de la irresponsabilidad, pero sobre todo de la indiferencia de nuestra población, de nuestro estado de Baja California. Usemos el poder de la democracia, porque si nos unimos hoy, como siempre, seremos un país verdadero. Nosotros los jóvenes, así es, nosotros los jóvenes somos el gigante que ya despertó. Hagamos un México nuevo, hagamos un México verdadero. Adelante, cimarrones. Y recuerden que esto es Sensor UABC. Continuamos con más de Sensor UABC. Pero Marisol, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú sabes qué es esto de cimarrones emprendedores? Realmente no tengo una idea muy clara acerca de qué trata, sin embargo, justamente detrás de nosotros se encuentran las oficinas de cimarrones emprendedores donde los jóvenes universitarios se puedan acercar para conocer un poquito más acerca de esto. Sin duda alguna, la universidad siempre se preocupa por tener mejores jóvenes preparados para cuando salgan a su área laboral y crear sus propias oportunidades. Pero ¿de qué trata todo esto, Juliana? Así es, Marisol, como tú ya lo dijiste, que la Universidad Autónoma de Baja California nos brinde estas maravillosas oportunidades, está súper interesante. Asimismo, los invitamos a todos los universitarios a que se den cita para que indaguen un poquito más y se interesen por estas cuestiones de emprender ahora sí lo que realmente están estudiando, ¿no es así, Marisol? Así es, Juliana, pero dejémonos de tanto hablar y mejor vamos a ver acerca de qué trata esto en videografía. Y recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13.
responsable de la operación de la incubadora de negocios Cimarrones Emprendedores de Campus Tijuana. Los servicios que ofrece la incubadora son diversos y dependiendo también del mercado, ¿no? En Mexicali, en San Quintín, en Tijuana vemos diferentes tipos de emprendedores, pero en general nosotros ofrecemos a los estudiantes pues, el apoyo para transformar su idea de negocio en algo tangible, algo real. Es para personas que tengan una idea de negocio y que pues, tengan la inquietud y el objetivo claro de crearlo a corto o mediano plazo. Cualquier persona que cumple con esas características podemos iniciar el trabajo. Pues sí tiene que ver con la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida profesional, también en la académica. Tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en Mercadotecnia, pero lo complementé estudiando la maestría en Administración y estudiando también una maestría en Mercadotecnia. Pues programando una cita y viendo en qué momento está el emprendedor, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué le falta, en qué punto está, si nada más tiene la idea, si solamente tiene claro que quiere emprender, pero a lo mejor tiene varias ideas y necesita especificar una. Llega un punto en que ya tiene toda la idea, tiene desarrollado plan de negocios y necesita obtener o bajar capital de algún lado, pues entonces se le apoya en esa parte específica. Al ser diferentes cosas que tenemos que realizar, pues se necesita un equipo de trabajo sólido y amplio que sea experto en esas diferentes áreas. Es complicado encontrar a esas personas, tener aliados, y que también esté bien claro el proceso para sacar permisos de operación. El proceso es relativamente claro, pero a veces te encuentras con ciertas dificultades, ¿no? Al momento de intentar obtenerlos. Con todas ellas se tiene que trabajar y ayudar al emprendedor y acompañarlo en ese camino. Me parece que la enseñanza más importante es que si uno tiene claro el objetivo, si eres dedicado y luchas por ello, lo puedes lograr. Y que pues, hay otra opción para insertarte en la vida económica de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Hay una opción alterna a la de solo ir a tratar de encontrar un empleo. El tratar de materializar algo y cumplir ciertos sueños, hacer algo que te gusta y trabajar por ello y hacer crecer algo que no existía, llevarlo hasta puntos que a veces no te lo imaginas. Continuamos con más de Sensor UABC y Marisol, precisamente el día de hoy vamos a estar hablando del Rock and Taco Fest que se llevó a cabo este pasado 16 de junio, organizado por alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California y que precisamente estuvieron establecidos en el Centro Cultural Tijuana Secud. Pero platícanos un poco más sobre los alumnos que estuvieron involucrados en este festejo. Claro que sí, Juliana. Los alumnos de la Facultad de Mercadotecnia, de Turismo y Mercadotecnia fueron los responsables de este evento. 12 estudiantes fueron los que estuvieron gestionando todo acerca del proyecto, desde encontrar las taquerías que estarían presentes, gestionar el tiempo y el día en el que se realizaría en el Secud, así como también conseguir a las bandas locales para que pudieran tocar ese día. Y sobre todo este evento fue más para atraer al sector turístico y ver el impacto que tiene en la ciudad. Y que además, Marisol, hay que recordar que estuvieron haciendo un arduo trabajo, ya que se llevaron a cabo cuatro meses de preparación para que tuviera el éxito que se tuvo. Y además, déjame platicarles a ti y a todo el público que estuvieron
haciendo una dinámica del rey del taco, el cual consistía en comerse 20 tacos en 5 minutos. La verdad que qué delicia. Sí, hay que recordar, Marisol, que si algo caracteriza a Tijuana son sus diversas taquerías, y es por eso que la Facultad de Mercadotecnia, como ya lo mencionaste, estuvo abordando este magnífico evento. Pero ¿qué te parece si dejamos de hablar de todo esto y nos vamos directamente a la siguiente cápsula y vemos qué fue lo que realmente pasó? Así que continúen con nosotros, que están en Sensor UABC, temporada 13. Tijuana fue la sede de un evento el pasado sábado 16 de junio donde se combinaron los tacos y el rock. Estos dos elementos nos ofrecieron un día lleno de energía, música y buen sabor. Palacios Pérez, coordinador de eventos del Comité de Turismo y Convenciones. Está con nosotros también el licenciado David Moreno, secretario de Desarrollo Económico de este Ayuntamiento de Tijuana. Asimismo está la doctora Marta Lobo Rodríguez, subdirectora de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia y docente de la materia de Dirección y Organización de Eventos. Y no menos importante, la alumna Salma Daniela García Zavala, coordinadora general de esta quinta edición del Rock and Taco Fest. En el Rock and Taco Fest 2018, que se situó en la explanada del Centro Cultural Tijuana. En el evento participaron 38 taquerías de la ciudad, con diferentes tipos de tacos, así como 18 agrupaciones musicales. La doctora Marta Ofelia Lobo R., subdirectora de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC, destacó que en esta quinta edición se buscó que las bandas rindieran tributo a éxitos de los años 80. Dos estudiantes de sexto semestre fueron los que organizaron el evento durante 4 meses, cumpliendo con todas las labores, de entre las cuales están ubicar a restauranteros y titulares de taquerías de Tijuana, así como las bandas locales de rock. En el festival se realizó el concurso denominado El Rey del Taco, en el que los participantes tuvieron que comer 20 tacos en 5 minutos. El ganador se llevó los beneficios de un tatuaje gratuito con un valor de 2,000 pesos, además de la actividad El Taco Más Rockero, en el que se premió al taco más representativo con un valor de 3,000 pesos. Y esto fue lo que se vivió en el Rock and Taco Fest 2018. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros en Detrás de. Y bueno, querida audiencia televidente, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa del Quehacer Universitario Sensor UABC. Los saluda Carlos Hernández y me siento muy contento de poder estar aquí nuevamente en la temporada 13, acompañando a nuestro público televidente a realizar y ver todos los nuevos contenidos que Sensor tiene para ustedes. A continuación, tenemos una cápsula bastante interesante. ¿Notaron que en la ciudad está haciendo mucho más calor del que debería ser actualmente?
Pues bueno, en esta cápsula nuestros compañeros de A Ciencia Cierta nos van a comentar por qué este cambio de clima tan repentino en la ciudad de Tijuana, sobre todo en estas vacaciones de verano. Sabemos que el calor nos incita a ir a las albercas, a hacer actividades de recreación. Sin embargo, este calor está aumentando año con año y se puede notar la diferencia en este año 2018. Sigan con nosotros que están en Sensor UABC, temporada 13. Amigos de Sensor UABC, yo soy María Chagoya y esto es A Ciencia Cierta. Hoy platicaremos un poco sobre cómo se produce la luz y el calor. El Sol es una estrella, como cualquiera de las que vemos en el cielo, pero lo vemos más grande que otras porque está más cerca de nosotros. Todos los planetas del sistema solar como el nuestro giran alrededor de él. La Tierra se encuentra ni muy lejos ni muy cerca de él, justo en la zona con suficiente luz y calor para que haya vida en ella. Pero, ¿cómo se produce la luz y el calor? El Sol tiene 3 partes. La más interna es el núcleo, cubierto por la zona radiativa. Y la más externa, la zona de convección. Ahora, imagina poner el peso de 10 millones de piscinas olímpicas encima de 4 baldosas. Pues bien, así de fuerte es la presión que produce la gravedad del Sol en su núcleo. Esta presión extrema hace que el núcleo también esté a una temperatura tan alta que es difícil de imaginar, 150,000 veces más caliente que el agua cuando hierve. El Sol está compuesto por hidrógeno gaseoso. Cuando 2 átomos de este gas chocan entre sí a estas presiones y temperaturas tan altas, se fusionan formando otro elemento químico, el helio. Esta reacción de fusión libera grandes cantidades de energía en forma de luz y calor. Por eso, la parte exterior del Sol, la zona convectiva, se mantiene a 6.000 grados centígrados, es decir, 600 veces la temperatura del agua cuando hierve. Son tan fuertes que alcanzan a llegar a la Tierra. El Sol emite ondas de luz que pueden ser de varios tipos y algunos son perjudiciales. Hay ondas de luz que podemos ver como los colores, otras que podemos sentir como el calor o convertir en sonidos, y otras que, por transportar tanta energía, pueden ser dañinas para nuestra salud. En resumen, la fusión de átomos de hidrógeno en el Sol libera mucha energía en forma de calor y de ondas de luz. Algunas de estas deben ser filtradas para que haya vida en la Tierra. Soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Y bueno, amigos de Sensor, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este su programa del quehacer universitario. Acabamos de ver una cápsula bastante entretenida sobre nuestros compañeros de A Ciencia Cierta, que semana a semana nos traen un trabajo bastante innovador y muy entretenido. Sobre todo también quiero recordarles a todo nuestro público que nos acompaña desde su hogar que pongan muchísima atención a todos los contenidos que estamos llevando a cabo aquí en Sensor, ya que todos son bastante interesantes y muy innovadores. A propósito, el día de hoy es día de celebración porque adivinen qué se celebra el día de hoy. Sí, el día de hoy es el Día del Ingeniero, así que vamos a darles una felicitación enorme del tamaño del mundo a todos aquellos ingenieros y a todos aquellos que son prospectos a ser ingenieros en un futuro. Me refiero a los estudiantes de esta universidad y de todas las universidades que están próximos a convertirse en unos totales ingenieros. Y esto es precisamente lo que va a abordar nuestra siguiente cápsula, que es lo que debes de saber. Sigan con nosotros, esto es Sensor UABC, temporada 13.
Un soñador, un innovador, un investigador, una persona capaz de resolver problemas, un inventor, un creador, en fin, entre muchas otras cosas, son las características de un ingeniero. La palabra ingeniería o ingeniero deriva del ingenio, que según el diccionario de la Real Academia Española lo define como la facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud o facilidad. En 1974, cuando Eugenio Méndez Docurro se desempeñaba como secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se estableció el 1 de julio como el Día del Ingeniero, después de ser promovido por él mismo. Y es que antes de la llamada revolución industrial, el ingeniero se ha convertido en un factor importante para el desarrollo de la sociedad moderna. En la actualidad, existen 65 ingenierías que se imparten en México, como lo son Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Biónica, Ingeniería de Alimentos, Comercial, Informática, Comunicaciones y Electrónica, etc. Aunque cual sea la rama que escojas, la ingeniería se basa en la aplicación del conocimiento científico en problemas reales. Descubrí que tengo el potencial para ser un inventor en el momento en el que empecé a construir pequeños objetos y mecanismos que pueden ayudar a la gente a simplificar su vida, aunque fuera lo más sencillo del mundo, pero poco a poco me di cuenta de que eso me daba mucha satisfacción. Muchas personas lo asocian con el arte, pues requiere de creatividad y de imaginación para así llegar a crear cosas inexistentes. Algunas de las aptitudes que se requieren para la ingeniería son la aptitud y el interés hacia las ciencias básicas y las matemáticas, así como la habilidad para aplicarlas a los prácticos, visualizar relaciones, describirlas en palabras e interpretar los resultados en términos de objetivos. No quiero que caigan las manos equivocadas. Tal vez en las mías pueda hacer algo bueno. Así. No sirves para esto. Quítate, yo lo hago. Ok, perdón, no te estorbo. Arriba. Mejor no te muevas. Tú eres una tragedia. La marca empieza a medio metro y de vuelta al centro. Babas, despierto. Prevenido en caso de incendio. Tú corre video. Ok. Activo el control manual. El campo de la ingeniería resulta tan amplio que no sería imposible hablar de cada especialización en particular, pero tienen funciones a grandes rasgos. Esto fue lo que debes de saber. Nos vemos en la próxima. Y bueno, amigos de Sensor UABC, como saben, todo episodio tiene su final y desafortunadamente, Marisol, hemos llegado al final de esta programación, no sin antes agradecerles a todo nuestro público por habernos sintonizado desde sus hogares. Marisol, la Universidad Autónoma de Baja California, hay que resaltar que nos da la posibilidad a todos los alumnos, como ya lo mencionamos, de ejercer lo aprendido en la universidad, ¿no es así? Así es, Juliana, nos da las suficientes herramientas para también podernos desarrollar en un futuro en nuestro ambiente laboral, pero también hay que reconocer el enorme esfuerzo que realizan los jóvenes cimarrones que pertenecen a la familia de Sensor para poder transmitir todos los domingos a la 1:30 de la tarde contenidos nuevos de su agrado para que no estén aburridos en su casita y tengan algo nuevo que hacer, claro, por supuesto. Y si se llegan a perder la transmisión del domingo, pueden ver nuestra repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Una excelente oportunidad para ver lo que todos los jóvenes cimarrones tienen preparado para todos ustedes, ¿no es así, Juliana? Así es, también los invitamos a que se den un tiempo de indagar dentro de las redes sociales para que nos sintonicen a través de YouTube, que nos sigan a través de Facebook, de Instagram y además de Twitter. No podemos despedirnos sin antes agradecerles nuevamente por su enorme atención y por dejarnos entrar a todos sus hogares. Muchas gracias por haber estado aquí en Sensor UABC, temporada 13.